Semana Bíblica, a fin de que los fieles puedan alimentarse del pan de la palabra, tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura y sea anunciada en todos los rincones. La diócesis, al estar en el año jubilar, invita a redescubrir el puesto central de la palabra divina en la vida cristiana. Semana Bíblica, conociendo la palabra de Dios con la exhortación apostólica Verbum Domini de su Santidad Benedicto XVI. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Día número 4 de nuestra Semana Bíblica. Señor Jesús, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. Infunde en nosotros la presencia de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento, cambia nuestros puntos de vista, sacúdenos de nuestras seguridades falsas. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Haznos humildes, aumenta nuestra capacidad de escucha. Manténnos atentos a las reflexiones de nuestros hermanos. Ayúdanos a descubrirte en los demás. Enséñanos a discernir desde la mirada del Evangelio la realidad que nos toca vivir y aquello que hay de denunciar porque se opone al reino. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia. La constancia de la lectura cotidiana, el esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarnos a esa fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso contra el hambre y la sed que cercenan vidas y ahogan esperanzas. Que tu palabra nos comprometa, nos interpele, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin demora. Danos la luz de tu verdad, para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad a los hermanos que hoy sufren. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra. Prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar en comunidad, profundizar tu conocimiento y haz crecer nuestros compromisos de llevarte al mundo para hacerlo reino. Contágianos la fe intensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. Jesús, Maestro bueno, habla que escuchamos, llama que acudimos pronto, invita que estamos dispuestos para hacer tu voluntad de vida plena y de justicia verdadera. Amén. El tema para hoy, la Biblia, palabra inspirada por Dios. Y la palabra clave es inspiración. Vamos durante este tema, durante esta sesión, a comprender un poco lo que significa el carisma de la inspiración, que fue dado a ciertos hombres, a ciertos escritores sagrados, justamente pues para compilar la Sagrada Escritura. Hecho de vida. De repente oí de la casa vecina una voz, no sé si de niño o de niña, que contándolo y repitiéndolo muchas veces decía: toma y lee, toma y lee. De repente se me demudó la cara e intenté recordar si había algún juego en el que los niños soliesen cantar algo parecido, pero no recordaba haber oído nunca algo semejante. Conteniendo mis lágrimas me levanté, interpretando esa voz como una orden divina que abriese el libro y leyese lo que se apareciera al abrirlo. Por eso deprisa me volví al sitio donde estaba sentado Alipio y donde yo había dejado el libro del apóstol. Al levantarme de allí, lo tomé, lo abrí y leí en silencio lo primero que me encontré. Decía: no andéis ya en comilonas y borracheras, ni en la cama haciendo cosas impúdicas. Dejad ya las contiendas y peleas y revestíos de nuestro Señor Jesucristo, y no os ocupéis de la carne y de sus deseos. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues en cuanto terminé de leer ese párrafo, como si me hubiera inundado el corazón una fortísima luz, se disipó toda la oscuridad de mis dudas.
Este hecho de vida está tomado justamente de la vida del gran San Agustín. Sabemos que el libro insignia de él, no podemos decir, es el libro de las confesiones de San Agustín. Justamente pues nos relata acá, nos dice acá la importancia radical, la importancia esencial de la palabra de Dios en la vida de todo cristiano, ¿no? Como la palabra de Dios, lo que está escrito ahí, lo que Él ha querido comunicarnos a cada uno de nosotros, pues puede cambiar nuestra existencia y debe cambiar nuestra existencia, ¿no? Debe cambiar nuestra vida. Y así como ha transformado la vida de los grandes santos y santas de nuestra iglesia, pues ¿por qué no? También puede transformar y cambiar nuestra propia vida. El lenguaje a veces puede tornarse un poco difícil, pero con la luz de la gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos comprender ciertamente muchas cosas que están escritas para poder cambiar nuestra vida, para poder cambiar nuestra mentalidad, para poder dar un giro de 180 grados a nuestra propia vida. Y sobre todo, ¿no?, en este tiempo de la Cuaresma, ¿no?, tiempo de penitencia, tiempo de conversión, tiempo de cambio, que nos ayuda, ¿no?, a cada uno de nosotros como cristianos, hijos e hijas de Dios, a mejorar. Una de las cosas importantes para vivir este tiempo de la Cuaresma, pues es justamente la oración, la intensidad de la oración. Es cierto que como cristianos, como hijos de Dios, pues debemos rezar y orar todos los días de nuestra vida. Pero en la Cuaresma, que es un tiempo fuerte, debemos rezar más, orar más y dirigirnos más a la palabra de Dios. A veces decimos o pensamos que es difícil orar o entrar en oración, pero justamente para eso está la Sagrada Escritura, para eso está la palabra de Dios, que nos ayuda a orar y a rezar más. Y, si es posible, pues profundamente también, ¿no? Para eso pues es la palabra de Dios. Este hecho de vida entonces, que acabamos de leer, nos relata cómo, pues poco a poco, pues fue cambiando la vida de San Agustín y cómo finalmente, pues se transformó al leer la Sagrada Escritura, ¿no?, al adentrarse un poco en la palabra de Dios. San Agustín había intentado muchas veces dejar la vida fácil que le impidía vivir para Dios, pero fue el contacto con la palabra de Dios lo que le dio fuerza para cambiar. ¿Por qué? Ciertamente porque recibió una gracia especial del Espíritu Santo, pero esa gracia se manifestó no a través de cualquier palabra, sino de la Escritura, que es la palabra inspirada por Dios. Sabemos que el autor principal de la Sagrada Escritura, pues es Dios, es el autor principal. Pero también podemos hablar de que hay unos autores secundarios, como son pues cada uno de los escritores sagrados, ¿no?, los agiógrafos, que recibiendo pues justamente ese carisma de la inspiración de parte de Dios, ese don de parte de Dios, pues pudieron compilar, escribir lo que Dios quería comunicarnos. Viviendo cada uno en su tiempo, viviendo cada uno pues sus circunstancias, con su propio lenguaje, en el tiempo y en su propia época, pues fueron redactando uno a uno los libros de la Sagrada Escritura, todo lo que encontramos ahí. Cada uno viviendo su propio tiempo, su propio espacio, sus propias circunstancias, fue escribiendo cada uno de los libros. Pero eso sí, inspirados directamente por Dios nuestro Señor. Recibieron el carisma de la inspiración, cada uno de esos agiógrafos, de esos escritores sagrados. Texto bíblico. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste,
teniendo presente de quienes lo aprendiste, que desde niño conoce las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Estas palabras importantísimas las encontramos en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Son importantísimas. Voy a repetirlas. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia. Así el hombre perfecto, el hombre de Dios, se encuentra en esa perfección y preparado para toda obra buena. La importancia de referirnos siempre a la palabra de Dios, al texto bíblico, porque justamente es eso, ¿no? Inspirado por Dios, es palabra de Dios. Lo que Dios quiere comunicarnos, quiere decirnos a cada uno de nosotros, pues seguramente, ¿no? Ciertamente es lo mejor para nuestra vida. El día de hoy, la exhortación apostólica Verbum Domini de su santidad Benedicto XVI nos trae el número 19. Dice lo siguiente: un concepto clave para comprender el texto sagrado, como palabra de Dios, en palabras humanas, es ciertamente el de la inspiración. También aquí podemos sugerir una analogía. Así como el Verbo de Dios se hizo carne por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, así también la Sagrada Escritura nace del seno de la Iglesia por obra del mismo Espíritu. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. De ese modo se reconoce toda la importancia del autor humano que ha escrito los textos inspirados y al mismo tiempo a Dios como el verdadero autor. Cuando se debilita nuestra atención a la inspiración, se corre el riesgo de leer la Escritura más como un objeto de curiosidad histórica que como obra del Espíritu Santo, en la cual podemos escuchar la voz misma del Señor y conocer su presencia en la historia. Como afirma la doctrina conciliar sobre este punto, los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los agiógrafos o escritores sagrados, autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error, la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Por tanto, toda la Escritura, inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, instruir en la justicia, para que el hombre de Dios esté en forma, equipado para toda obra buena. Su Santidad, Benedicto XVI, en estas palabras, nos quiere enseñar un poco lo que significa este carisma, este don de la inspiración. Comprender cómo algunos hombres pues fueron elegidos de entre el pueblo de Dios, justamente para ser esos portavoces y para que al mismo tiempo también pues escribieran con sus propias palabras lo que Dios quería comunicar a ese pueblo elegido, lo que Dios quería comunicar al pueblo de Israel. Ese es el carisma de la inspiración. Para dialogar. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo,
tienen a Dios como autor y como tales se le han confiado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados Dios eligió a hombres y se valió de ellos que usaban sus propias facultades y fuerzas, de forma que, obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Puesto que todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Para pensar, ¿en qué se diferencia la Sagrada Escritura de otras palabras, aún muy elocuentes, que podemos escuchar? En un mundo tan lleno de doblez y mentira, ¿qué significa para mí poder contar con la Biblia, que siempre nos entrega la verdad sobre Dios, que es amor? Si la Escritura tiene a Dios por autor, ¿qué actitudes debo tener al leerla? Debemos comprender entonces, primeramente, que Dios es el autor principal de la Sagrada Escritura. Hay unos autores secundarios, los agiógrafos, que en medio de su circunstancia, de su tiempo, escribieron la palabra de Dios, escribieron lo que Dios quería comunicar. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdenos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y, como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida, según tu voluntad. Semana Bíblica, a fin de que los fieles puedan alimentarse del pan de la palabra, tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura y sea anunciada en todos los rincones. La diócesis, al estar en el año jubilar, invita a redescubrir el puesto central de la palabra divina en la vida cristiana. Semana Bíblica, conociendo la palabra de Dios con la exhortación apostólica Verbum Domini de su Santidad Benedicto XVI. Habla, Señor, que tu siervo escucha.